había anticipado, Stephanie, vamos a platicar de las declaraciones fiscales para personas físicas. Cuando hablamos de declaraciones fiscales, nos vamos a centrar precisamente en la declaración anual de personas físicas. Y bueno, pues vamos a empezar con el plazo. El plazo de ley, el plazo inicial contemplado en la ley del impuesto sobre la renta, como saben, vence este 30 de abril de 2020. Estamos a escasos 8 días para su presentación, 7 días. Sin embargo, aquí debo comentarles que el día de ayer el Servicio de Administración Tributaria mandó un comunicado mediante el cual extiende los plazos para la presentación anual de personas físicas. Y esto derivado, bueno, pues por un lado la entrada en la fase 3 de la contingencia o de la emergencia sanitaria del COVID-19, y por otro lado, como ustedes sabrán, el 15 de abril el Servicio de Administración Tributaria, SAT, también lanzó a través de su plataforma una aplicación para tramitar la contraseña del RFC y que de esa manera pues se pudieran presentar las declaraciones. Sin embargo, en el comunicado de ayer hace referencia a que pues fue rebasado en esta aplicación, dada la demanda de generar y actualizar la contraseña, por lo cual, entre otras cosas, pues se decide extender el plazo para la presentación de la declaración anual de personas físicas hasta el día 30 de junio de 2020. Con lo cual, bueno, pues ya habrá más plazo para que se puedan, por un lado, obtener las contraseñas para quien no la tenga, o por otro lado, incluso ver el tema de la renovación de la firma electrónica cuando se hace necesario presentar la declaración vía firma electrónica por el monto de los saldos a favor. Entonces, bueno, aquí iniciamos con esa consideración de cambio en la fecha de presentación de la declaración. Aquí también debemos de mencionar cómo se presenta la declaración. Esta se presenta a través del portal del SAT. Como sabemos, también se hicieron adecuaciones a la presentación, a la plataforma de presentación de las declaraciones. Por lo tanto, se vuelve importante además también mencionar que para este 2020, respecto a la declaración anual de 2019, el SAT lanza algunas aplicaciones adicionales para apoyar a los contribuyentes a la presentación de las declaraciones. Como tal, es una herramienta que se llama visor de nómina para los trabajadores. Vamos a hablar un poquito más adelante de esa herramienta. Luego también vamos a platicar de un visor de deducciones personales, que constituye otra herramienta también importante para poder ver qué es lo que nos va a aparecer en la declaración anual. Y por ahí tenemos otra herramienta que es un simulador de la declaración anual, en la cual nos podemos ingresar con a las tres aplicaciones antes mencionadas. Se puede ingresar con el RFC y la contraseña del RFC, y se va a encontrar ya la información precargada obtenida de los CFDIs que haya emitido el patrón o el mismo contribuyente en el caso del simulador de la declaración anual, cuando haya hecho sus CFDIs de ingresos. ¿Qué necesito para presentar la declaración anual? Bueno, pues a diferencia de otros años donde se nos decía, oye, pues consigue todas las facturas del año, consigue u obtén, debes de tener copia de las constancias de retenciones del patrón. Pues ahora realmente lo que se necesita es tener el RFC a la mano, la contraseña del RFC y la firma electrónica. ¿Por qué? Pues porque toda la información ya se va a encontrar precargada en el portal de la declaración o en el aplicativo de la declaración anual. Por lo tanto, es todo lo que se requiere. Sin embargo, bueno, pudiéramos decir que también sería importante tener todos los recibos de nómina en el caso de personas
que percibieron ingresos por salarios o bien los documentos de las retenciones de impuestos. Sin embargo, es bueno tenerlo, pero ya va a estar todo precargado. Estos aplicativos que mencioné al principio del visor de nómina y el aplicativo del visor de deducciones, pues conviene con anticipación verificarlos para estar seguros de que ahí se encuentra todo lo que debe de estar. Hace algunos días, cuando se presentaron también las primeras declaraciones anuales de personas físicas y aquellas que se presentaron antes del 8 de abril, como saben, el gobierno, el Servicio de Administración Tributaria tenía el compromiso de devolver las devoluciones de IVA en un plazo de 3 días. Sin embargo, bueno, personas, contribuyentes muy anticipados que presentaron su declaración en los primeros días de abril, a ellos no se les pudo cumplir el término de los 3 días. ¿Por qué? Porque estaban arrojando los aplicativos ciertas inconsistencias. ¿Qué se estaban encontrando los contribuyentes? Pues que en algunos casos tenían más ingresos de los que deberían tener y en otros casos se tenían más o menos retenciones de las que debería tener el contribuyente. Esto no obstante que la información precargada se obtiene de los FDIs, los sistemas del Servicio de Administración Tributaria estaban arrojando información o precargando información que no era correcta, lo cual le llevó a la autoridad a aceptar que había inconsistencias en las primeras declaraciones o en la información precargada de las primeras declaraciones que se enviaron y que iba a hacer un reproceso de todas las declaraciones y de todas las devoluciones que estaban todavía pendientes de regresar, pendientes de aprobar. Lo cual ya la semana pasada se estuvieron dando las primeras, autorizando y devolviendo los primeros saldos a favor de los contribuyentes que se anticiparon a su presentación. Bueno, todo esto viene a colación porque, pues, por lo que les comentaba hace un momento, los sistemas del SAT y los aplicativos del SAT que tiene para la presentación de la declaración anual han estado presentando inconsistencias, con lo cual valdría mucho la pena anticiparnos a revisar la información que nos vamos a encontrar precargada, la cual pudiera contener errores y esto nos llevaría a presentar una declaración anual que tal vez en el futuro tendría que ser corregida. Lo aconsejable sería que se pudiera revisar toda la información a fin de que antes de la presentación esté validada por cada uno de ustedes o por cada uno de los contribuyentes. ¿Qué pasa si no presento mi declaración? Vamos, ahorita ya tenemos más plazo, tenemos un plazo hasta el 30 de junio, pero en caso de que no se presentara y esto derivado también de la situación económica que se está dando para algunos microempresarios, por los temas de flujo de efectivo, por no poder cubrir gastos fijos, no poder cubrir la nómina, no poder cubrir el pago de los impuestos. Bueno, pues si no presento la declaración o el pago de los impuestos y tuvieran un impuesto a cargo, pues las consecuencias es que en el futuro se tendrá que pagar este impuesto con actualización, con recargos. Y recordemos que si se presenta de manera espontánea, no será acreedor el contribuyente al pago de multas. Sin embargo, si la declaración se presenta a requerimiento de la autoridad, pues también se tendrán que pagar las multas correspondientes, lo cual, bueno, pues nos lleva ahí al pago de accesorios, sanciones que van a mermar en el flujo de los contribuyentes. Por otra parte, pudiera también empezar a llegar las famosas cartas de invitación, recordatorios de presentación de declaraciones, incluso requerimientos de la autoridad, lo cual pues
no es muy satisfactorio para los contribuyentes empezar a recibir todos estos actos que pueden constituir actos de molestia, pero pues se derivan del incumplimiento de una obligación. Aquí la recomendación pues ver otras alternativas antes de decidir no presentar la declaración. Como ustedes podrán recordar, al momento de presentar la declaración, si se tiene un saldo a cargo, pues puede solicitarse el pago de ese saldo a cargo en parcialidades, lo cual, bueno, pues da un respiro. Incluso pueden llegarse a solicitar parcialidades de mayor plazo, que pudieran ir hasta 36 meses ya con una autorización de la autoridad, que da un respiro y no caemos en esos temas de incumplimiento que pueden derivar en otros actos de autoridad que puedan pues no ser tan satisfactorios para el contribuyente como los que mencionamos hace un momento. Bueno, luego entonces comentaba yo hace un momento cómo presento la declaración anual. Pues la declaración anual tiene para este 2019, igual que en los años anteriores, dos formas. Uno es a través de la contraseña del RFC, o bien a través de la firma electrónica o e-firma también conocida. En el caso de la contraseña se va a poder utilizar así cuando se trate de saldos a favor del contribuyente que no superen los 10,000 pesos. Y también pudiera aplicar para saldos a favor de 10,000 y hasta 150,000 pesos, siempre y cuando los datos de la clave interbancaria a donde se va a depositar el monto de la devolución o del saldo a favor ya esté registrada en la aplicación y no se tenga que cambiar la clave. Ahora bien, para el caso de la firma electrónica o e-firma, esta se tiene que utilizar invariablemente cuando el saldo a favor está entre 10,000 y 150,000 y no se tiene una clave interbancaria registrada, o bien, estando ya la clave interbancaria registrada, se requiere el cambio de esta clave por motivo tal vez de que esa cuenta bancaria que se registró el año anterior ya no esté activa, ya se haya cancelado, o bien simplemente queremos que el monto de la devolución sea depositado en otra cuenta. Ahora, ¿quiénes son los sujetos obligados para presentar declaración anual en este 2019? Pues por ahí tenemos varias consideraciones, entre ellas podemos señalar que aquellos contribuyentes que hayan obtenido ingresos por salarios y asimilados tendrán la obligación de presentar su declaración anual cuando hayan obtenido ingresos mayores a 400,000 pesos. Aquí cabe aclarar que existe la excepción de no presentar declaración anual si estos ingresos, que aun y cuando superen los 400,000 pesos, se hayan percibido de un solo patrón, y siempre que este patrón haya emitido comprobantes de nómina, los famosos CFDIs, por la totalidad de los ingresos. Entonces, bueno, ellos pudieran estar exentos de presentar la declaración anual. Sin embargo, bueno, en salarios también tenemos que si un trabajador, aun y cuando no haya tenido ingresos superiores a 400,000 pesos, haya tenido dos patrones o haya dejado de laborar antes del cierre del ejercicio con el mismo patrón, pues tendrá que presentar también su declaración anual. También recordar que pudiera no presentar, no estar obligado a presentar la declaración anual y por lo tanto no presentarse en las fechas que la autoridad está señalando, que ahorita va a ser el 30 de junio, y si posteriormente se decidiera presentar la declaración, esta se puede presentar en cualquier momento de manera voluntaria, siempre y cuando no esté en los supuestos de obligación de la declaración anual.
Luego también aquellos que hayan obtenido ingresos por arrendamiento, pues tienen obligación de presentar declaración anual. Aquellos que hayan obtenido ingresos por enajenación de bienes, por adquisición de bienes, ingresos por intereses mayores a 100,000 pesos, aquellos que obtuvieron ingresos por actividades empresariales, servicios profesionales, los famosos honorarios, pues en general son quienes tienen la obligación de presentar su declaración anual. Aquí también cabe hacer la acotación que para aquellos del RIF, el RIF, como saben, es un impuesto o el impuesto que se deriva del RIF es un impuesto definitivo, tanto el IVA como el impuesto sobre la renta, y se paga de manera bimestral. Sin embargo, existe una opción de que el impuesto se calcule o el pago provisional se calcule y sea provisional, cambie de definitivo a provisional, con base en un coeficiente de utilidad, como si se tratara de una persona moral. Entonces ellos, y me refiero a los contribuyentes del RIF que hayan optado por esta opción, tendrán la obligación de presentar también su declaración anual. Pues bueno, aunque en general los contes del RIF no están obligados, pero sí tuvieron la necesidad o tomaron la opción de cambiar la forma de determinar y pago de sus pagos provisionales, pues tendrán que presentar su declaración anual. Y bueno, aquí en la pantalla se ve de manera gráfica cómo está cómo muestra el aplicativo del SAT cuando entramos a ver la declaración o entramos a cargar la declaración. Después de haber ingresado con el RFC y la contraseña, pues vienen aquí los datos del ejercicio, el tipo de declaración que se trata. Nos aparecen aquí los tipos de ingresos que se declaran en la anual. Entonces aquí hacemos la selección de los ingresos que se vayan a declarar y posteriormente, una vez seleccionados, una vez hecha la elección de los ingresos a declarar, cuando le damos la autoridad, la plataforma lo hace es que hace la precarga de toda la información que está en sus imágenes, nos va a dar ya un dato de declaración que se encuentra ya prellenado, con los datos de ingresos, con los datos de gastos, con los datos de deducciones personales y con cálculo, que es la forma que vamos a saber si tenemos saldo a pagar o saldo a favor. Bueno, pues les comenté aquí hace un momento, en casos societarios, los obligados para presentar declaración, pues una que hayan obtenido ingresos mayores a 400,000 pesos, que incluso cuando hay algunos que tuvieron mayores a 200,000 pesos y se obtuvieron un solo patrón y tienen obligación, aquellos que hayan dejado de prestar sus servicios al 31 de diciembre del año que se trate, obtuvieron ingresos de dos más patrones de manera simultánea, también están obligados a presentar la declaración. Si se tuvieron ingresos por honorarios, arrendamiento, actividad empresarial, además salarios, también están obligados a presentar su declaración. Cuando hayan percibido ingresos de deudores que no tuvieran la obligación de hacer retenciones, como es el caso de hornos internacionales, también están obligados. Cuando también se hayan obtenido en daño, ingresos por cubrión, pensión, liquidación o algún otro tipo de indemnización laboral a que puede estar sujeto el trabajador. Hablando de las exenciones, aquellos que tuvieron ingresos por sueldos y salarios estarán exentos de la presentación, como mencionamos, cuando se hayan percibido en un solo patrón y incluso sean mayores de 200,000 pesos, se hayan emitido los CDIs. Si estuvieras por salarios, también ingresos por intereses, cuando estos no han excedido de 20,000 pesos.
ser aplicables, además de los salarios y del interés menores a 1,000, ingresos, jubilación, liquidación, otro tipo de indemnización laboral. Pues ahí nos va a dar la exención de presentación de la declaración. Y como comentábamos, si en cualquier momento, si estamos en los supuestos de exención y quisiéramos presentar la declaración anual, incluso después de los casos, se puede hacer de manera voluntaria en cualquier momento. Hablando de las deducciones, como usted sabe, la ley del impuesto sobre la renta, sabe, en el artículo 150, ¿no?, que el contribuyente, el caso de la determinación del impuesto sobre la renta del año, tendrá la posibilidad de hacer algunas deducciones o de disminuir el impuesto con algunas deducciones que se conocen también como deducciones personales. Estas deducciones personales aquí en el PAN podemos ver y aquí comentar que esta imagen que se observa es la imagen de la aplicativa del SAT. En esta sección de deducciones son pues, dibujos o cuadritos que nos hablan un tipo de deducción que puede tener un contribuyente. Y vemos aquí desde horarios, medios dentales, gastos y gastos hospitalarios, gastos médicos en capacidad, gastos de falda, activos, intereses reales, aportaciones complementarias, temas de seguro, gastos médicos, transportación escolar, depósitos en cuentas para ahorro, las demás. Nos da una sección sin clasificación, es decir, de otros comprobantes en el servidor del CAT y de esa precarga que no han sido clasificados con algo de estas acciones que acabo de comentar, y da la oportunidad, al hacer clic en esa parte de sin clasificación, que el contribuyente pueda observar todos esos CFDIs que no están clasificados y hacer la clasificación de manera manual. De esta forma, pues, si por alguna razón en la emisión del CFDI no se pusieron los datos necesarios para que el sistema de manera automática los clasifique, pudiera hacerse la clasificación de manera manual. Bueno, pues nada más aquí algunas consideraciones. Tratándose de honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, pues recordar que para hacerse acreedor a la deducción, pues estos deben haber sido pagados con tarjeta de débito. Si son pagados en efectivo, y así queda también estipulado en el CFDI, porque en el CFDI se debe de establecer la forma de pago, y el sistema en automático, aunque se trate de un gasto que es posible considerar como deducción personal, me lo quita porque no cumplió con todos los requisitos, y entre ellos es el requisito de la forma de pago. Entonces, bueno, aquí también debemos de tener cuidado en que además de que el médico emita el CFDI correspondiente, pues también que la forma de pago con la que se haya cubierto el gasto, haya sido con una tarjeta de débito, y así haya quedado establecido en el comprobante. Estos gastos, este tipo de gastos son deducibles, como recordarán, pues si son prestados por un médico o por una persona que tenga un título profesional legalmente expedido y debe estar registrado ante las autoridades educativas. Luego tenemos aquí en esta misma sección los gastos hospitalarios, y que aquí pudiera hacerse también deducible las medicinas que son incluidas en las facturas de hospitales.
Como ustedes saben, los gastos o los CFDIs de comprobantes de medicinas en farmacias por sí mismos o por sí solos no son deducibles, pero sí van a ser deducibles si esas medicinas están incluidas en la factura del hospital. Tampoco están incluidos o tampoco son deducibles estudios clínicos. Sin embargo, si esto está incluido en la factura del hospital, pues sí podrá ser susceptible de que pueda tomarse la deducción. En la siguiente, que es primas de seguros de gastos médicos, pues estos gastos serán deducibles cuando hayan sido efectuados para el contribuyente, con su cónyuge, concubino o concubina, padres, abuelos, hijos y nietos, en caso de que exista dependencia. Hablando de los gastos de colegiaturas, pues estos también siguen siendo deducibles a, a este 2019, o para el caso de la declaración anual de 2019, siempre que las colegiaturas hayan sido pagadas a instituciones privadas que tengan validez oficial de estudios. Y esto puede ser desde nivel preescolar hasta bachillerato o el equivalente, y se establecen límites anuales de deducción. Por ejemplo, a nivel preescolar se habla de 14,200 pesos, a nivel primaria de 12,900 pesos, a nivel secundaria de 19,900 pesos, a nivel profesional de 17,100 pesos, a nivel bachillerato o su equivalente de 24,500 pesos. Para tener derecho a este beneficio se requiere contar con el CFDI correspondiente. Y también aclarar que cuando se hagan pagos en un mismo ejercicio, es decir, que si se hicieron pagos en 2019 para una misma persona, correspondientes a dos niveles educativos, por ejemplo, estuvo la mitad del año en primaria y la otra mitad estuvo en secundaria, el límite anual de la deducción que se podrá disminuir es el que corresponde al monto mayor de los dos niveles. Por ejemplo, si estuvo en primaria, pues tendría 12,900 y en secundaria 19,900. Entonces, aquí lo correspondiente sería tomar la deducción mayor, que sería la de secundaria. Aquí también hay que recordar que las cuotas que se hayan pagado por inscripción o reinscripción, estas no serán deducibles, y el transporte escolar solamente será deducible, una si se tiene el CFDI correspondiente, y la otra es siempre y cuando el transporte escolar sea obligatorio. Si no es obligatorio, no se tiene o no se podrá acceder a la deducción. En el caso de gastos de funeral, podrá hacerse la deducción nuevamente teniendo el CFDI correspondiente, y que estos hayan sido del cónyuge o concubina, concubino, así como de los padres, abuelos, hijos y nietos. Se podrá realizar la deducción, no obstante el pago se haya hecho por cualquier medio, pero sí se deberá de contar con la factura correspondiente. También los intereses reales devengados y efectivamente pagados por créditos hipotecarios que sean destinados a casa habitación, ya sea contratados con el sistema financiero, con el Infonavit o Fobiste, y siempre que el crédito en particular no exceda de 750,000 unidades de inversión, se podrá hacer la deducción de los intereses reales. Recuerden que aquí habrá que hacer una distinción entre el interés real y el interés nominal para tomar el interés real. Generalmente en los estados de cuenta vemos los datos de interés nominal, a eso habrá que quitarle el efecto de la inflación para tener un interés real, o para estar seguros de que lo que se va a deducir es el interés real que corresponda a esos créditos o a esos
a esos préstamos que se recibieron para adquisición de vivienda. Otro de los conceptos que son deducibles, pues son los donativos que hayan sido otorgados a instituciones autorizadas para recibir donativos. Aquí se desprende, bueno, pues que tendremos que contar no solamente con un CFDI, sino que también tendremos que asegurarnos de que la institución a la que se le haya dado el donativo esté autorizada para recibir los donativos. En el portal del SAT se puede encontrar el listado de contribuyentes autorizados a recibir donativos. Es importante y recomendable también que este listado se consulte porque durante el año sufre actualización. Entonces pudiera ser que en algún momento estuvo listado y el siguiente mes o en algún tiempo futuro ya no esté listado. Por eso es importante verificar que en el año este contribuyente, en el año en el que se vaya a efectuar el donativo, este contribuyente sí esté listado como contribuyente autorizado para recibirlos. Aquí nada más hacer la aclaración, para el caso de los donativos, estos no deberán ser onerosos ni remunerativos. ¿Qué quiere decir oneroso ni remunerativo? Pues que no se otorgue como pago o a cambio de servicios recibidos. Ahora bien, también es importante considerar que el monto de los donativos tiene un límite, tiene un tope, y este tope es el de que no debe de exceder del 7% de los ingresos acumulables que sirvieron de base para calcular el ISR del año anterior. Obviamente estos ingresos los voy a considerar antes de aplicar las deducciones personales. Entonces ahí están las condicionantes, o ahí están los requisitos para los donativos. También serán deducibles las aportaciones complementarias de retiro que se realicen a la subcuenta de aportaciones voluntarias de los planes de pensiones de retiro, mejor conocidos como AFORES. Y también se pueden deducir los pagos de impuestos locales por salarios, cuya tasa no debe de exceder del 5%. Y ya nada más para concluir esta sección de las deducciones personales, pues mencionar que en su conjunto, y de hecho cuando hacemos ya la revisión de todas las deducciones personales que vienen ya precargadas, aquí en el ejemplo podemos ver, por ejemplo, si vemos el primer cuadrito, que honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, para este contribuyente, pues tiene 16 comprobantes, 16 que ya el sistema aceptó, ya los tiene clasificados como deducción personal de este tipo. Por ejemplo, colegiaturas, del lado derecho abajo, tiene este contribuyente 18 comprobantes. Quiere decir que ya el sistema ya clasificó 18 CFDIs por concepto de colegiaturas. Entonces, una vez que ya tenemos todo esto clasificado, nos va a dar, de hecho, el propio aplicativo nos va a arrojar el monto de la deducción personal, que de acuerdo con los topes que tienen cada uno de estos conceptos, fueron calculados para que se puedan deducir en el año. Nos va a dar ahí un monto. Y obviamente este monto ya en su conjunto, en general, está topado a que las deducciones personales no pueden exceder de 5 unidades de medida y actualización, conocida como UMA, a nivel anual, o bien del 15% del total de los ingresos. Aquí hay que hacer la aclaración que se consideran también incluidos los exentos, los ingresos exentos. Lo que resulte menor es lo que podrá ser deducible el contribuyente, y como comentaba, el mismo aplicativo nos va a ir dando ese dato, nos va a arrojar o nos va a señalar cuál es el monto total que se podrá hacer deducible. Luego, también en la declaración podremos encontrar una sección donde nos pide los datos informativos. Estos datos informativos pues no es otra cosa que
como ustedes recordarán, a nivel anual se le tiene que informar a la autoridad de si el contribuyente en el año o la persona física en el año tuvo algún ingreso por concepto de préstamo, es decir, que haya recibido préstamo, si tuvo algún ingreso por concepto de un donativo que haya recibido, de algún premio, de viáticos cobrados, que bueno, el tema de los viáticos ahí se puede ya timbrar, enajenaciones en casa habitación, herencias o legados. Y aquí lo importante es que se deben de reportar, porque si no se reportan, la autoridad pudiera, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, asumir que se trata de un ingreso acumulable, y también nos da la sanción de que en caso de no reportarse en esta sección, la declaración anual, ya de entrada lo va a considerar así como ingreso acumulable, y por lo tanto generar el pago de impuestos. Y esto pues tal vez no es tan complicado que la autoridad lo pueda encontrar, porque al hacer las revisiones, normalmente hace un match entre lo que se declaró y lo que está en los estados de cuenta bancarios, y ahí fácilmente puede encontrar si hay algunas cantidades adicionales a lo que el contribuyente percibe normalmente, y si no fueron reportados, aún tratándose a lo mejor de algún donativo, de alguna herencia, de algún premio, eh, pues la autoridad asumiría que se trata de un ingreso acumulable, y entonces va a pretender grabarlo. Entonces comentaba, se deberá informar en la declaración anual los ingresos que se hayan percibido en el ejercicio de 2019. Y bueno, pues aquí tenemos que aunque se tratan de ingresos exentos para el pago de impuestos sobre la renta, aquellos que se hayan obtenido por el concepto de viáticos, herencias o legados, por enajenación de casa habitación, a los montos exentos, si estos en su conjunto rebasan un monto mayor de 500,000 pesos, se tendrán que reportar. También tratándose de ingresos por préstamos, premios, donativos, que en lo individual o en su conjunto excedan de 600,000 pesos. Aún así también, cuando no se hayan recibido o percibido ingresos durante el año, pero la persona física se encuentra inscrita en el RFC con alguna de las actividades o conceptos antes señalados, deberá presentarse la declaración en ceros, pero informando de estas cantidades. Pues por ello resulta muy, muy importante revisar si se cae en alguno de estos supuestos, si se obtuvieron ingresos por alguno de estos conceptos que superen esos montos, tener cuidado de reportarlos. Y bueno, pues aquí tenemos nuevamente lo que comentábamos sobre los montos que se deben de reportar. Aquí tenemos en el caso de préstamos, donativos, premios, cuando en su conjunto excedan de 600,000 pesos, y así está fundamentado en el artículo 90, segundo párrafo de la ley del ISR. En el caso de viáticos, enajenación de casa habitación, herencia o legado, cuando estos excedan de 500,000 pesos, así lo establece el artículo 150, tercer párrafo de la ley del impuesto sobre la renta. Y bueno, comentar aquí al inicio les hacía mucho hincapié que la autoridad para este año, y bueno, ya venían desde el año pasado algunas herramientas, algunos aplicativos que estaba desarrollando la autoridad, que ya había implementado, pero para este año tenemos también esos que sirven para revisar lo que vamos a encontrar precargado en la declaración anual. Y tenemos el visor de comprobantes de nómina para el trabajador. Como les comentaba al inicio, esto sirve para consultar ingresos y retenciones por concepto de sueldos, salarios, asimilados a salarios y pagos por separación manifestados al SAT por el patrón,
a través de los comprobantes de nómina o de los comprobantes CFDIs que se emitieron. ¿Qué voy a encontrar en el visor de nómina, que es como se conoce comúnmente del trabajador? Aquí nada más aclarar, existen dos versiones del visor de nómina, una que es la versión para el trabajador y otra que es la versión para el patrón. En la versión para el patrón pues se encuentran los acumulados mes por mes de erogaciones pagadas por concepto de sueldos y salarios y de retenciones efectuadas. Para el caso del trabajador, pues va a encontrar en este aplicativo del visor de nómina, va a encontrar información acumulada a nivel anual, los pagos que le realizó los patrones, los pagos por sueldos y salarios. Van a encontrar también la información anualizada o una vista a nivel anual de la información de los pagos realizados por cada patrón en el caso de que el contribuyente haya tenido diversos patrones durante el año o bien que simultáneamente esté trabajando para dos patrones. Va a encontrar también de manera mensual el detalle de los pagos que recibió por cada mes de calendario y va a encontrar también el detalle del CFDI que contiene el listado de los comprobantes que el patrón expidió y fueron pagos cada mes. Esto se vuelve muy útil para el trabajador porque de esa manera puede validar que lo que va a encontrar aquí es lo que va a encontrar en el aplicativo ya para la presentación de la declaración. Nada más aquí hacer una aclaración y pasó ahora con las personas reales. Por eso hay que tener cuidado en seguir esta recomendación de validar las cifras. En personas morales se encontraba que en el aplicativo, en el visor de nómina, pues había información de los trabajadores, tanto de ingresos como retenciones, a X fecha por un monto. Cuando iban los patrones o las personas morales a revisar información precargada en la declaración anual, porque ya venía precargada y ya no podían cambiar los datos, pues encontraban otra información. Luego si revisaban lo que les arrojaba la descarga de FDI, porque como saben hay programas de descargas hacia el CFDI, pues encontraban otras cantidades, entonces al final de cuentas decían, oye, ¿cuál doy? El del visor porque trae la declaración precargada o lo que trae la descarga de los FDI. Todo esto se empezó a generar debido a que la información que estaba en cada uno de estos sistemas pues no estaba a la fecha, no estaba precargada y también lo que causó mucha confusión en el caso de los locales es que se dio un plazo hasta el 29 de febrero que pudieron timbrar comprobantes de nómina de 2019 y aunque timbraran en 2020 todavía iban a ser válidos. Esto va a generar mucha confusión y al tenerse tan estrecho el plazo para presentar la declaración anual en algunos casos, pues ya no se pudo saber o confirmar cuál era la información correcta. Entonces, para el tema de las personas físicas, tiene actualmente más tiempo derivado de la prórroga que acaba de dar, lo cual podría ayudar para que con tiempo se dieran estos cativos que no están por demás y poder crear la información. Máximo que si sabemos vamos a tener uno a favor que se va a soltar en devolución. Nos llevemos la sorpresa que a lo mejor tenemos la idea de que un monto se vuelve menos del monto. Sucede ahorita y hay varias zonas físicas que se anticiparon a presentar su declaración para tener una evolución de saldo a favor. Bueno, la información cargada en la declaración existimos saldo a favor, mandaron su declaración, solicitaron la opción. El monto de devolución avisada después de que el autor tuvo que
sus procesos y demás, porque supuestamente la información no estaba recargada correctamente, llevaron a sorpresa de que en muchos casos, pues, a lo mejor si la acción me dejaba un a favor de 20,000, pues en 10,000, ¿no? Otros temas sorprenden, ¿no? La relación saldo a favor de 8,000 si me regresaban unos 900 pesos. O u otros temas más sorprendentes de traer saldo y resulta que con el refuerzo pues, no era por el saldo caro. Pero esto también derivado de muchos casos, bueno, que se dio una confianza al más carga y de haberse dado con todas esas herramientas hasta subir tasas que habían detectado anticipadamente y tener la certeza de cuánto iba a alrededor de que se te derecho a recuperar. Bueno, otro de los aplicativos es el visor de deducción personales. Como les comento, pues este es para consultar los gastos que se van a poder deducir en la declaración y tienen un top y más bueno, visor si existen gastos que como les comentaba anteriormente en la diapositiva está por créditos una de los de gas. Si tenía que simplificar requiere se puede hacer clasificación para la declaración pues en todo justificado. Entonces vamos a hacer cuenta las deducciones personales de ejercicio con los que se dieron y revisar y verificar aquellos que se han verificado de, de, de que, que la, en la aplicación en la dirección. Bueno, como comentaba, que con los personales, pues, con los hospitales y gastos hospitalarios que se hayan erogado en el ejercicio, en su caso gastos de funeral, donativos, aportaciones voluntarias, primas por seguros de gastos médicos, transportación escolar obligatoria, depósitos en cuentas especiales de ahorro para el retiro, pagos en su caso por servicios educativos que se puedan tener. Luego les comentaba también que hay un simulador para la declaración anual. La estructura de este aplicativo es similar a la de la declaración de 2018 y de igual manera existe ya un prellenado de la información que se haya reportado en los FDIs, por lo cual pues conviene hacer la vista en el simulador para ver de manera anticipada qué se va a encontrar ya en la declaración anual, o bien incluso podemos ir al aplicativo ya de la declaración anual sin presentar todavía la declaración, generar la declaración para que se precargue con todos los datos y revisar qué es lo que vamos a encontrar ahí y verlo ya de manera anticipada. Si tuviera algún error, bueno, pues que veamos alguna diferencia, podemos regresar a lo mejor al visor de nómina a ver dónde estuvo tal vez el error de los FDIs de nómina que haya timbrado el patrón, o bien acudir al visor de deducciones personales también para revisar qué información pudiera no estar correcta o que tal vez no se haya timbrado correctamente. Y bueno, pues ya nada más para finalizar, como les comentaba hace un momento, digo, para finalizar la presentación, ahorita nos vamos, en los minutos que queden, nos vamos para revisar algunas preguntas o algunas inquietudes que nos hagan ahí por el chat. Como les comentaba, ya en la última sección de la declaración, que es la determinación del impuesto,
podemos encontrar ahí que la declaración se pudiera hacer el pago, se pudiera optar por hacer el pago en caso de que tengamos impuesto a cargo hasta en 6 parcialidades. Ahí en la sección de determinación del pago se tendrá que responder sí a la pregunta, optas por pagar en parcialidades y seleccionar el número de parcialidades. Como ven, pues las parcialidades pudieran ser 2, 3, 4, 5 o 6 parcialidades. Al momento en que le damos sí, el sistema nos va a arrojar precisamente las 6 parcialidades. En caso de que no lo arroje, podemos ir a la consulta ahí dentro del mismo aplicativo de la declaración anual, podemos ir a la sección de consulta y bajar los acuses y las declaraciones de pago para poder hacer ya en su momento los pagos con las líneas de captura. Entonces, bueno, pues esto pudiera ser también una opción, una facilidad que ya se tiene en ley, ya se tiene en el mismo aplicativo, donde si tuviéramos un saldo a cargo, pudiéramos optar por el pago en parcialidades. Y bueno, pues por mi parte es todo. Hay mucha información sobre la declaración anual, hay mucha información que recientemente ha salido, pudiéramos llevarnos aquí más tiempo, pero bueno, traté de considerar lo más importante, lo más relevante, y pues de entrada decirles que ahorita con la prórroga tenemos más tiempo para para revisar la información precargada y preparar más adecuadamente las declaraciones. Y por otro lado, pues vamos a revisar las preguntas, vamos a revisar algunas preguntas si es que tuvieran sobre este tema de la declaración anual. Perfecto, Roberto. Muchas gracias por tu participación el día de hoy. Me gustaría leer a alguno de nuestros participantes si tiene dudas en el chat o si abren su micrófono para que nuestro especialista pueda darles respuesta. ¿No? ¿Alguien en el grupo que tenga alguna duda, alguna inquietud? Mirlo, Daniel, ¿nos escribes por el chat o puedes abrir tu micrófono? A ver, Mirlo. Mirlo, Gerardo, les voy a abrir su micrófono, a ver si puedo yo. No puedo abrir su micrófono desde aquí. Ustedes sí pueden abrirlo. ¿Me ayudan escribiendo en el chat, por favor? O bien abriendo su micrófono. Gerardo o Mirlo, cualquiera de los dos, ¿me ayudan, por favor? Adrián, Alana, ayúdenme, por favor, escribiendo en el chat. Sí, Mirlo, por favor, escribe en el chat. Creo que están teniendo dificultades para podernos escribir en el chat. Me gustaría comentarles que adicional a esto que el profesor ya nos mencionó, nosotros les vamos a estar haciendo llegar la presentación el día de mañana para que ustedes puedan tener el contenido a la mano. No sé si de las personas que están levantando la manita me puedan ayudar a escribir por el chat, por favor. Aline, Alana, Francisco, Mirlo, ayúdenme por favor a escribir en el chat o abrir su micrófono porque no los estamos escuchando. No los escuchamos. Bueno, nosotros les vamos a hacer llegar la presentación el día de mañana. No sé si, pues, Roberto, ¿quieres comentar algo adicional? Pues no, digo, qué lástima que no pudimos leerlos.
De cualquier forma, pues estamos al pendiente. Ahí está la dirección de correo electrónico donde pudieran incluso mandar alguna duda, alguna inquietud que tuvieran en relación con la Declaración Anual de Personas Físicas 2019 y con mucho gusto les contestamos. A ver, gracias Roberto. Vamos a hacer un último intento de si alguien nos quiere escribir en el chat. Les vamos a regalar un minutito para que nos puedan escribir en el chat, por favor. Por aquí veo, es que sí veo sus manitas levantadas de Adrián, de Francisco, de Marely, pero nos ayudaría mucho que nos escribieran en el chat. Porque sí veo sus manitas, pero no los escucho ni tampoco leo sus comentarios. David, ayúdame por favor a poder escribir en el chat. Adrián, ayúdame a escribir en el chat. Francisco, Mirlo, Aline. Sí, chicos, ustedes pueden continuar levantando sus manitas, pero necesitamos que nos escriban en el chat. Bueno, pues como estamos teniendo complicaciones para que nos escriban en el chat, los datos que ustedes están visualizando en pantalla es para que podamos otorgarles su constancia, que les voy a solicitar que nos envíen un correo a la dirección electrónica que están viendo en su pantalla, con su nombre completo, su dirección de correo electrónico y su teléfono de contacto. Si quieren la constancia de esta sesión. De igual forma, los invito a que nos escriban para, pues, platicar dudas, alguna situación. Y les estoy poniendo en este momento en el chat, justamente les voy a compartir la encuesta de satisfacción, donde también nos pueden hacer llegar sus comentarios y nosotros los vamos a resolver. ¿Están visualizando la encuesta de satisfacción? Recuerden que muchos de estos puntos que revisamos el día de hoy con nuestro especialista también forma parte de nuestra oferta académica en la EBC, donde tenemos cursos, talleres, diplomados o incluso oferta a la medida que se puede adaptar a muchas de sus organizaciones. Así, donde yo les escribí ahorita la encuesta de satisfacción, les pido que ahí mismo nos coloquen sus dudas o sus preguntas. Roberto, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias por toda la información que le transmitiste a nuestros participantes. Una excelente sesión de webinar. Muchas gracias a todos por su asistencia. Ya encontraron en el chat la liga para la encuesta de satisfacción. Escríbanos, coméntenos, mándenos correo a esta dirección de correo electrónico y con mucho gusto estaremos dando seguimiento a